Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos esperando al asambleísta Jorge Peñafiel, que ya viene, sí, está Aquí Jorge Peñafiel ya. en sesión, creo. Que está hablando con Washington. Muy buenos días, Buenos mi días, querido, asambleísta. mi Gracias querido Milton, un placer estar aquí. por acompañarnos. Bueno, empecemos por lo que pasó en la asamblea la madrugada de ayer, pues, ¿no? Uy, me viene bravo, chico. Se me fue. Cuando le voy a preguntar lo de Wilman Terán, se enojó. ¿Qué le pasa? ¿Cómo evalúa lo que pasó? Era previsto. Era previsible, ¿no? Nosotros sabíamos que no habían los votos, sabíamos que teníamos que obtener del correísmo esos 3 votos que faltaban, sabíamos que estaban en esa dinámica, que habían dudas internas en el correísmo, que unos querían, que otros no querían, tomaron sus decisiones, se unificaron al final y todos se fueron por la abstención. Para nosotros lo que pasó fue que Wilman Terán fue a llevar a la Asamblea Nacional un montaje de una burda obra de teatro al estilo Broadway. Y eso fue lo que hizo, montó luces, montó el escenario, puso el público, se puso su disfraz, manejó un discurso, habló lo que quiso, despotricó, cumplió la parte del acuerdo finalmente que tenía que cumplir con el correísmo a cambio de que lo salven. Por tanto, creo que todo el libreto se cumplió al pie de la letra, pese a que nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo. Y hay que decirlo, sí evidenciamos las falencias y los errores del discurso y de las pruebas, sobre todo de Terán, ¿no? ¿Cuál era el compromiso que tenía que cumplir Terán a cambio de ser salvado? Terán tenía que ensuciar a la señora fiscal general del Estado. Tenía que poner dudas sobre las investigaciones en el caso Sobornos. Tenía que poner dudas sobre las relaciones personales que tenía la señora fiscal general del Estado. Recordemos que eso ya pasó con Ronnie Aliaga. Intentaron hacer exactamente lo mismo. Con el caso de Ronnie Aliaga, obviamente la señora fiscal se retiró en aquel momento de la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, pero hoy día era imposible porque era un juicio político y tenía este elemento de la legítima defensa que ser cumplido. Y por ende era difícil que a Terán lo desplacen, lo retiren. Es más, pidió la Revolución Ciudadana que vaya presencialmente, porque sabían que presencialmente va a tener mejor control del escenario. Es tal cual una obra de teatro. Bueno, y él como un actor histriónico lo presentaba así. Ahora, asambleísta, ¿valió la pena este juicio político? Porque a la final le salvaron a Vilma Terán. Definitivamente valió la pena. Recordemos que el juicio político lo presenta el Movimiento Construye antes de saber siquiera de la existencia de metástasis, de plaga, de purga y de todos los casos que están involucrados muchos personajes políticos. Es decir, construye sin saber qué es qué poder y qué alcance tenía este señor Terán en la función judicial, en el Consejo de la Judicatura, presentan los juicios políticos o este juicio político para precisamente ir en contra de lo que estaba mal, de la corrupción, de los elementos negativos y demás. Eso pasa sin ni siquiera tener pruebas de los casos penales. Nuestras pruebas son temas administrativos y son temas políticos. Nada que ver con el tema penal. Por eso mi defensa fue permanente durante todo el proceso y mi reclamo a la comisión y luego en el pleno de que no pueden utilizar estos espacios para defenderse penalmente, porque esto no es un juicio penal. Aquí no está la fiscal, aquí no están los jueces penales. Aquí es otra dinámica, es un tema político y por tanto tenían que respetarlo. No lo hicieron. Ahora, la pregunta de Verónica, ¿valió la pena? ¿Valió la pena para quién? Porque si uno se pone a evaluar a todo lo que le pasa a Terán penalmente, judicialmente hablando, con lo que le beneficia a la Revolución Ciudadana, es decir, el odio contra la fiscal, bueno, lo lanza Aliaga, lo lanza Correa, lo lanzan todos ellos. Eh, pero ¿cuánto le afecta la imagen de la Revolución Ciudadana haber salvado a una persona que podría ser sentenciada en los casos que se están investigando? Y de todo lo que se ha investigado, es grave lo que ha salido. A ver, ¿vale la pena? Claro que vale la pena.
saber y declarar a viva voz que quien defiende el crimen organizado en el país es la Revolución Ciudadana. Llegar a tener esa capacidad de poder demostrarlo con actos, con pruebas, con elementos, es muy valioso. Es muy valioso para la gente decente, pues, para el honesto, el trabajador, la persona que trabaja día a día, el ciudadano de a pie. Es evidentemente necesario. Ahora, ¿es todo bueno? No, tampoco. ¿Por qué? Porque finalmente el señor Terán sí logró en algún sentido generar alguna molestia a la justicia penal, pero eso no quita ningún valor probatorio a nivel penal. ¿Por qué? Porque las pruebas presentadas por Wilman Terán en el juicio político evidencian, y lo dije yo en el pleno, que fueron ediciones burdas, hechas en Photoshop, que quien conoce mínimamente del tema de edición de fotografía y de imágenes, los metadatos de esas fotografías provienen de ese programa que es para editar y cambiar las fotos. Es decir, son fotografías modificadas y editadas. ¿Cuáles fotos son las que usted... Todas las del chat que presentó el señor Terán que pertenecen a su supuesta pericia. Claro, y cuando le preguntan a él, paradójicamente, ya en la réplica, él dice, él no entiende qué significa Photoshop, ni siquiera él entiende. Ujú. Claro, lo hace precisamente para generar la duda. Y dice, cuando yo hago la captura de pantalla en el celular, eso se llama Photoshop, dice. Y no entiende que ni siquiera el argumento al que yo me refería. Pero el pueblo ecuatoriano y la gente lo sabe. Photoshop es un programa de edición de fotografía. Y de ese programa de edición de fotografía salieron esas fotografías, esos supuestos chats. Por tanto, son un burdo montaje y una burla finalmente para la ciudadanía. Eso es lo que se le quedó demostrado. Ahora que gana RC, los correístas con esto y con la presencia de Wilman Terán allí bueno, en la asamblea, en el pleno. Yo creo que no ganan nada. Yo creo que pierden mucho. Yo creo que la lectura de la pérdida y de la derrota es a nivel electoral, finalmente se lo verá en el febrero, y también a nivel de imagen. O sea, el día de hoy ellos venir a decir que no están defendiendo el crimen organizado ya parece hasta un chiste, porque ellos se han encargado de evidenciar claramente que sus acciones han sido siempre dirigidas a proteger a estas personas que están vinculadas claramente al crimen organizado, ¿no? Estamos hablando con Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, y ayer, a propósito de juicios políticos, ya se estableció el cronograma de juicio a la canciller Sommerfeld. Es un juicio que aparentemente empieza sin votos. Ya el Partido Social Cristiano y Construye se han pronunciado en contra de el juicio a la canciller. ¿Cómo se pronuncian en contra del juicio si ni siquiera saben lo que se va a presentar? A ver, el juicio político se anunció que va a ser por el tema de Glass, por la Ok, incursión a México, ¿no les parece a razón? la embajadora, a la embajada de México. No, No. nosotros creemos que, más allá, creíamos y creemos que la incursión fue, o sea, habían otros métodos para poderlo llevar preso. El objetivo final sí se logró cumplir, que era el de llevarlo preso a Glass, que es un prófugo de la justicia. Y eso sí es legítimo. Que la forma no haya sido la correcta, la incursión en México, que se haya generado un problema diplomático, sí es un problema, digamos. Nosotros tenemos nuestra objeción allí, pero el fin último es absolutamente legítimo. Y al ser legítimo el fin último, justifica de alguna manera la acción tomada por parte del presidente. Eso el presidente de la República tendrá que hacerse responsable de las relaciones de México y del impasse que se ha generado. Pero si al final del camino se logra en algún nivel luchar contra la impunidad, que el señor Glass esté preso porque debe estar preso, creo que es un valor que hay que respetar. Ahora, Sommerfield es esa la razón, pero fíjese lo que pasa con Palencia, que es el otro juicio político. Ya Ujú. tiene 2 pedidos además. Además, y nosotros lo hemos dicho, hey, un ratito, lo de Sommerfield está bien no dar los votos por la censura, si es que ese es el único argumento, habrá que ver finalmente ya los elementos claros, habrá que ver, pero por lo pronto eso. Ujú. Y lo de Palencia, es claro que ha fallado pues en el manejo de la Es por eso, un juicio es por el tema de la embajada.
Ese es el de Sommerfield. Ya, Así. el otro juicio es por el tema seguridad contra la ministra del Interior. Ahí sí ustedes se lo piensan. No, nosotros ya hemos dicho Le que dieron al las menos, firmas. no, al menos sabemos y tenemos claro que la señora Palencia ha incumplido sus funciones en el ejercicio de su ministerio, porque no ha logrado reducir, como ha ofrecido reducir los niveles de delincuencia en el país. Ciertos delitos se reducen ciertamente y en pocos niveles, y muchos otros crecen de manera desorbitada y sin control. No ha logrado controlar a las bandas criminales. Es tan fuerte la presencia de las bandas criminales que incluso en Durán, en donde se encuentra el presidente de la República supuestamente llevando a cabo una agenda de seguridad, protegiendo a la ciudadanía, en principio están sucediendo asesinatos y secuestros. Pero sí, lo que pasó en este vuelo interprovincial es una cosa atroz. Eh, Además, ¿no? sí, y muchas otras cosas atroces que ocurren todos los días, pero no se puede eliminar o no se puede debilitar a la delincuencia de la noche a la mañana. También hay un proceso, y este proceso que incluso llevó a tener buenos números en cifras de seguridad al gobierno, cierto es que parece que recrudece y parece que se afloja todo lo que aparentemente se estaba haciendo, pero no es tan rápido tampoco. A ver, no ofrezcan. Él ofreció. Milton ofreció las cárceles, supuestamente las cárceles, en 200 días. Esos 200 días se cumplieron hace como 15 días. Sí, pero no dijo contando desde qué día, pues. O sea, Sí, también, ¿no? Sí, vale la pena decirlo. Bueno, no sabemos si son 200 días desde el 2028 o 200 días desde el 2024. A lo que voy. Finalmente, a lo que la ciudadanía le molesta y que sí es un incumplimiento de funciones de todo digamos, el frente de seguridad del gobierno, es que mientan, que nos digan que hay reducción de delincuencia. No la hay. Hay ciertos niveles y en pocos sentidos. Que nos digan que hay la gran lucha contra la inseguridad, que ya estamos en otro momento, que el nuevo Ecuador resuelve. No han resuelto nada, no han resuelto nada, han simplemente, han ido poniendo simplemente golpes de efecto y cortinas de humo para evitar que la gente hable de sus problemas. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente a través de los juicios políticos. ya viene la campaña y seguramente todos van a ofrecer, incluido Construye, que van a resolver el problema de la seguridad. Eso no lo dudo. Y ojalá el que gane lo resuelva realmente. ¿Cómo está Construye? Porque aquí estuvo anteayer la asambleísta Natalie Morillo contando que se salió de la bancada y esa es como una baja sensible. A ver, varias cosas. El tema de la seguridad en el discurso construye. Nosotros vemos la seguridad como un tema multifacético. No lo vemos como un tema de poner a los policías y a los militares en las calles a patrullar y a llevarse a presos a la gente. Sí, es necesario utilizar esa herramienta, pero fundamentalmente la seguridad se resolverá cuando se desestructuren y se desbaraten las mafias y las bandas criminales institucionalizadas y que forman parte ya también del Estado ecuatoriano. Por eso era importante el juicio de Wilman Terán, por ejemplo. Por eso es importante llevar a cabo las investigaciones profundas en el Estado ecuatoriano, en los órganos y las instituciones ecuatorianas para dar de baja a esas estructuras. Y lógicamente con un cambio y una modificación en la norma desde la Constitución, que eso ya será parte de la propuesta política que se irá a las próximas elecciones. Ahora, construye bien, construye una organización política, Milton. Es decir, no es la bancada de los asambleístas. Claro. Sí, es una gran fuente de acción política, un gran, digamos, recurso de generación de gestión política, de noticia, de importancia, de vocería. La asamblea, la vocería de la asamblea. Pero construyes una organización política que tiene dirigencia, tiene estructuras territoriales, tiene militancia, tiene reuniones permanentes constantes cada una de las provincias. Es decir, hablar de que una asambleísta desea irse por A o B razón, sí hay que preguntar, hay que establecer una dinámica de por qué sucede, pero no es un debilitamiento sustancial. ¿Pero qué ha pasado con Construye? Porque llegaron con 28 legisladores y ahora están apenas 15, que es casi lo mínimo para ser bancada, ¿no? A ver, sí, llegamos con algunos legisladores cerca de 30, pero recuerde que la gran cuota que se fue al inicio era la cuota de gente buena, que se fueron 10 de gente buena.
O Bueno, sea, ¿qué pasa con Natalie Murillo? Natalie no, Porque, Natalie sí era nuestra claro, completamente. y Y ella es decía, muy cercana a María Paula Romo. O sea, sí, ¿por qué sí, se fue? eh, ella mismo lo ha dicho. Sí. Yo no me gustaría parafrasearla, pero ella ha dicho que se fue porque ¿No hay problemas en el bloque? no sabíamos que había problemas. Natalie Morillo asistió a la convención de Guayaquil, estuvo presente, estaba presente casi permanentemente, salvos ciertos momentos que no asistía a las reuniones de bancada, pero siempre estuvo presente. Atendía siempre el chat y las conversaciones que se llevaban a cabo en relación a la bancada. A mí personalmente me sorprende la posición de quererse separar, porque una cosa es tener una discrepancia interna y mantener la discrepancia Claro. si es que existe el problema o un problema político profundo. Los problemas personales, perdónenme, no es ni siquiera objeto de conversación. Así es, totalmente. Pero Los temas políticos sí, es decir, posiciones políticas. Yo no estoy de acuerdo con voy a poner cualquier cosa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la posición del bloque en el tema de la ley animal, por darle un ejemplo. De acuerdo, eso es un tema político. Ahí habrán razones, elementos, circunstancias que le hacen pensar diferente, etcétera. Y hay métodos de solución de esas discrepancias. Utilizar los alternos, utilizar tal vez la posibilidad de dar una rueda de prensa solo, es decir, o poner una idea diferente en la bancada. Lo que ha hecho Natalia Murillo es decir, estoy en discrepancia, me voy. Me parece muy radical, pero es respetable finalmente. Yo la respeto mucho, yo la quiero mucho, creo que ella es un baluarte y un valor muy grande para el país, para la democracia, es una buena asambleísta y creo que merece todo el respeto y el espacio para poderse separar igualmente, ¿no? bueno, Henry Cucalón seguro. Más que seguro. Vicepresidenta, Estamos en eso. ¿usted a quién propone? Yo no propongo a nadie. ¿No va a proponer? No, yo no propongo. ¿No le gusta a No, nadie? no, sí, tengo muchos, pero mis opiniones políticas siempre son parte del debate, ¿no? Gracias, asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar sobre este proyecto de reglamento en el CPCCS para la elección del nuevo fiscal general.